Listo, vamos a comenzar. Ya puse a grabar, entonces bienvenidos. Vamos a comenzar esta segunda parte en donde vamos a hablar de métodos de integración numéricos. Muy sencillo, una introducción simplemente. Y yo les había enviado a ustedes un enlace, dos enlaces, uno de un video de Three Brown, One Blue. Son videos que me parecen muy bien hechos, muy buenos. Ilustrativos sobre la integral y además esta applet de GeoGebra. Pero no sé si saben qué es GeoGebra, pero pues es un programita bastante poderoso que nos permite como visualizar. mm, es que es difícil definirlo, es tan poderoso que va a hacer tantas cosas, pero por lo menos en este caso nos va a permitir visualizar paramétricamente qué hace uno cuando está haciendo una integral. ¿Me confirman por favor si están viendo mi pantalla y si me están escuchando bien? Sí, profe, se ve y se escucha. Gracias. Entonces la idea es que vamos a hacer integración numérica. Varias de las imágenes que les voy a mostrar acá están basadas en estos libros que están en la bibliografía. Y digamos que cuál es el punto. Nosotros matemáticamente podemos hacer algo llamado una integral cuando uno lleva el límite a infinito del número de intervalos en los que uno parte una función, ¿cierto? Entonces yo aquí puedo aumentar el número de intervalos y nosotros sabemos que matemáticamente la suma de Riemann, pues lo que nos está haciendo a nosotros es decir, bueno, usted cada vez está sumando más y más y más y más intervalos, entonces el tamaño de esto cada vez es más pequeño y el número cada vez es más grande, de tal manera que ustedes van teniendo cada vez una mejor aproximación hacia el área cubierta por esa curva. Vamos a hablar como el área, así puede ser negativa, no vamos a meter con eso. Pero entonces la idea es esa, entre más tenga yo, y pues al final yo puedo definir una integral como el límite cuando este número de intervalos tiende a infinito, ¿sí? De, de esa área de cada uno de esos rectángulos que yo he ido sumando. Observen, por ejemplo, aquí a la derecha, si son tan amables, cómo va cambiando el valor de la integral aproximada de esta forma, la suma aproximada de esta forma cuando yo voy aumentando el número de términos. Entonces miren que cada vez tengo como menos variación, cada vez tengo más precisión, cada vez tengo como fijas algunas cifras que me está indicando que cada vez me acerco como a un límite, o sea que el límite existe, si lo observan. Y pues obviamente cuando tenga infinito tendré el valor exacto. Esta es la integral, ustedes la pueden hacer, estoy seguro que ustedes la pueden hacer muy fácilmente. Y pues esa es la idea del día de hoy. Queremos saber cómo calcular este tipo de cosas, entonces pues obviamente necesitamos tener como una función y necesitamos saber también cómo vamos a hacer esta partición. Hay varias maneras de hacer esta partición, por favor miren esto, miren que básicamente la función se está aproximando a la izquierda, ¿sí ven? A la izquierda de nuestros... Trato de aumentar un poquito más la fuente, sí, yo creo que la ven mejor. Se está tratando de aproximar hacia la izquierda de nuestros rectángulos, observen, por eso lo llamamos left zoom. Si ponemos el mid zoom, entonces observen que el mid zoom lo que hace es que nuestra función pasa por la mitad de nuestros intervalos que estamos definiendo. De todas maneras, también podemos calcular acá que también se aproxima nuestro valor. Vamos a ponerla a las dos. Observen por favor cómo fluctúan los valores comparativamente. Left zoom aquí arriba en rojo, midpoint zoom aquí en naranja. Entonces observen que a medida que yo voy haciendo esto, miren que la de midpoint convergió un poco más rápido, mientras que la left zoom sigue cambiando. Obviamente es porque esto se está imprimiendo con una precisión finita. Si le pusiéramos más precisión, pues veríamos más cambios, pero mucho más adelante. Entonces también es muy importante tener en cuenta cómo uno va a calcular esa partición. También podemos hacer el right zoom, que es hacerlo coincidir con el intervalo en la derecha. Entonces se comporta muy parecido al left zoom, ¿sí o no? Porque de todas maneras estamos como, miren que en algunos casos estamos sobreestimando el área y en otros casos estamos subestimando el área. Ahora bien, estas diferencias se vuelven cada vez más pequeñas y menos importantes a medida que yo utilizo más y más y más intervalos, ¿sí? Cada vez se acercan pues todas ellas obviamente al mismo límite, es como el límite por la izquierda, el límite por la derecha. Entonces, pues realmente al final uno espera es tratar de seleccionar un algoritmo que me requiera el menor número de intervalos para obtener la mejor precisión posible, como hicimos con las derivadas. Entonces, hay otras reglas como la regla del trapezoide. La regla del trapezoide es un poquito más inteligente que lo que nosotros hemos visto hasta ahora. En la regla del trapezoide lo que se necesita entonces es que tenemos dos puntos y calculamos una interpolación de línea recta entre esos dos puntos. Entonces yo escogí este punto inicial acá, este punto final acá y calculo una interpolación recta.
de mi función como una aproximación de mi función. Obviamente aquí perdí un poquito de información. Y luego tomé al punto siguiente, esta partición yo la defino, es decir, en donde me paro en el eje X, y pues calculo la interpolación entre estos dos en línea recta, siempre es interpolación lineal. Entonces yo voy utilizando esas posibles interpolaciones como aproximaciones de mi función y utilizo el área de estos trapecios que surgen para calcular el área de mi integral. Entonces observen que a medida que yo aumento, miren esto, a medida que yo aumento el número de intervalos, miren que cada vez aproximo mejor con esos trapecios a mi función. Entonces rápidamente voy obteniendo valores muy apropiados de mi integral y ya casi no fluctúa. Entonces esa es la primera regla que vamos a hacer nosotros. Básicamente cuando ustedes utilizan el left sum o el mid sum o algo así, ustedes están haciendo una interpolación de orden cero. Simplemente escoger un punto y ya está. Cuando hacen trapecio es una interpolación de línea recta entre los diferentes puntos. ¿Listo? Entonces, aquí se puede ver una interpolación de línea recta entre esos puntos, estos puntos. Y entonces uno tiene una mejor aproximación. Y hay otras que son la de Simpson, que lo que hace ahora la de Simpson es una aproximación, pero aquí no salen los intervalos, cuadrada de nuestro, es tan raro, no sale hace una interpolación de una parábola, o sea, de orden 2 para aproximar nuestra función. Entonces toma este punto, toma este punto, toma este punto y hace aquí una aproximación de una, voy a recargarlo a ver si de pronto sí, ahora sí sale. No, no sale dibujado. De una parábola y como es de orden 2 entonces nos va a dar muchísimo mejor, ¿sí? La de Simpson. Entonces miren que la de Simpson básicamente con poquitos intervalos ya llegó básicamente al valor correcto. Miren que el valor correcto es 1.9711. Entonces eso ya de una dio. Entonces comparémoslos todos para ver cómo es el orden de convergencia. Entonces empezamos, miren que Simpson ya está en la precisión que está aquí, Simpson ya dio. Trapecio se va acercando, midpoint también está dando relativamente bien. Trapecio ya dio. Midpoint está por encimita, pero muy cercano. Left sum y right sum, pues no está muy bien. Si uno fuera a utilizar estas aproximaciones de left, mid o right, pues escogería mid, la que aproxima nuestra función por la mitad. Pero pues obviamente, si puedo utilizar la regla del trapecio, pues mejor. Y si puedo utilizar la, la regla de Simpson, pues aún mejor. Y yo no sé si ustedes ¿recuerdan un truco que utilizábamos nosotros en las derivadas para mejorar el orden? Pueden responder acá mismo, por favor, o si quieren el chat oficial o por oralmente, como quieran. Que lean el reply. Hay un truco que nosotros utilizábamos para mejorar la precisión, que nosotros dijimos, mire, cuando hacemos la forward, pero le aplicamos este truco, nos da cercano, nos da mejor. Eso, la extrapolación de Richardson, muy bien, extrapolación de Richardson. La extrapolación de Richardson no está muy bien, excelente, extrapolación de Richardson. La extrapolación de Richardson no está limitada solamente a las derivadas. La extrapolación de Richardson en su forma es, si ustedes recuerdan, es una aproximación. O sea, yo tengo un valor exacto y lo voy a aproximar. Y entonces yo lo que hago es un truco, es, bueno, si yo lo aproximo no con esta partición H, sino H medios, donde H es como el tamaño característico de lo que yo estoy discretizando, ¿cómo puedo mejorar el orden de aproximación? Y eso no está diciendo que solamente es para derivadas, es para cualquier algoritmo que aproxime algo discretizándolo. Entonces, también podemos aplicar aquí aproximación de Richardson, interpolación de Richardson, disculpen, para mejorar estos estimados que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Para mejorar estos estimados que tenemos acá, se lo podemos aplicar al trapezoidal, es que trapezoidal y también a la función de Simpson. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. De hecho, les pido por favor que hagan un git pull en su repositorio para que les aparezcan ciertos códigos. Y lo primero que vamos a hacer es que ustedes van a implementar la regla del trapezoide. Entonces vamos a escribirla, nos vamos a ir a unos breakout rooms aleatorios y ustedes lo van a implementar y luego alguien lo va a mostrar. Entonces arranquemos con la regla del trapezoide. ¿Hay alguna pregunta? Les quiero preguntar de ustedes quiénes vieron el video o jugaron con la applet. Simplemente pongan yo o pónganle un like. Si sí lo hicieron, pónganle un like y ahí vamos contando. Un like. Como es anónimo, no tiene que mentir. 3 personas, listo.
5, listo, bien. 6. Yo creo que les queda más fácil entender ahora lo que vamos a hablar, precisamente después de haber hecho eso. Ok, entonces vamos a la presentación. Muchas gracias por haber preparado la clase. Y como les decía, la regla del trapezoide lo que está haciendo es que yo tengo una función que tiene pues todas estas fluctuaciones. Yo quiero calcular la integral de ella, entonces yo escojo primero que todo una partición en el eje X que arranca en X sub 0 igual a y termina en X, en este caso sub 5, igual a B. Entonces puede ser la integral entre A y B. Voy a partirla, aquí están espacios no necesariamente regulares, son irregulares. Y vamos entonces a escoger claramente para cada uno de estos puntos de la partición tengo un valor de mi función, valor de mi función, un valor de mi función, valor de mi función, etc. Entonces lo que uno hace es calcular una interpolación lineal en cada punto vecino. Entonces, entonces mire, por ejemplo, ¿qué va a suceder? Va a suceder que en algunos casos tenemos una subestimación y en otros casos tenemos pues más bien al revés, una sobreestimación en el primer caso y una subestimación en el segundo caso. Y uno espera que al final eso se compense. Pero uno espera también que entre más pequeños sean estos intervalos, pues obviamente sea cada vez mejor, ¿sí o no? Entre estos intervalos de acá. Esto sea cada vez mejor, si yo lo hago más pequeño sea cada vez mejor, pero a veces eso no se puede hacer. Por ejemplo, si estos son datos experimentales de un sensor que nos toma en tiempo regular los valores, digamos, de la posición o de la velocidad en función del tiempo, que ustedes tienen en sus celulares ese tipo de sensores, entonces yo no podría calcular esta integral fácilmente. Voy a hacer un paréntesis. ¿Alguien sabe de algún programa que puedan utilizar para acceder a los sensores de sus celulares y ustedes poder medir, por ejemplo, posición, velocidad, aceleración, luminancia, sonido para el vecino costeño? Entonces, para que ustedes puedan ver si está pasando o no de- del ruido. Vengan a ver si de pronto lo escriben aquí. Google tiene una. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Me repites, por favor? Sí, creo que Google tiene una, pero creo que es un poquito limitada. Es que todo para medir aceleraciones. Hay unas muy buenas. Las que yo les recomiendo en este momento, hay una que se llama Firefox. Está para Android, está ¿para qué? Para iOS, ¿sí? Y accede a todos los sensores que ustedes tengan activos en sus dispositivos. Es gratuita. Es más, en la página web de Firefox hay experimentos que ustedes pueden utilizar. Eso yo lo utilizaba mucho cuando en la pandemia estaba dictando física, mecánica e ingeniería, entonces se hacían experimentos caseros. Entonces una persona puede, por ejemplo, poner una pelota y suelta la pelota y de acuerdo al sonido que se mide entre los números de rebotes, uno puede calcular el coeficiente de restitución. O uno podía pegarle el celular a un carro y a empujarlo y sacar la curva completa de cómo era el movimiento de ese carro en función del tiempo. Entonces se podía ver cuándo era movimiento uniformemente acelerado, cuándo cambiaba esa aceleración. Si lo pegábamos en una caja y lo lanzábamos por el piso, se podía calcular el coeficiente de fricción entre esa caja y el piso. O si lo ponemos en una rampa, entonces calcular la fricción, el ángulo crítico. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer con estos sensores. Esto les bota una serie de tiempo, de cuánto valen ciertas cosas en función del tiempo y pues uno después los analiza. Pregunta, yo me estoy saliendo un poco del tema, pero ¿ustedes usaron tracker en algún momento durante la pandemia? Pongan aquí si sí o si no. Si sí es un like y si no, pongan qué es tracker. ¿Hay alguien que no sepa si no saben qué es tracker, lo pueden poner acá también? Sí, yo creo que casi todos ustedes tuvieron que haber utilizado tracker. Curso de mediciones mecánicas, listo. Por ejemplo, con Firefox, ustedes pueden acceder también al sensor magnético de su celular, en el caso de que lo tengan, o de la tablet. Y con eso uno puede hacer experimentos para medir el campo magnético de la Tierra, el campo magnético de imanes, sin que sean demasiado potentes, porque si no podrían dañar su dispositivo y cosas así. Bueno, muy bien. Yo por ahí vi algún otro software que sí era parecido a Tracker, pero realmente no me metí allá, prefería aprender a utilizar más Tracker.
Me parece que a veces Tracker es abusado para calcular cosas como las velocidades. Uno realmente Tracker lo que es bueno es al calcular, rastrear posiciones. Y él calcula las derivadas numéricas para calcular las velocidades. Entonces, por lo tanto, es mejor uno que uno mismo calcule las derivadas numéricas y ese tipo de cosas. Porque cuando ustedes, como hablábamos, digamos, cuando hablábamos de derivadas, cuando ustedes tienen derivadas, si ustedes tienen una curva que es así, pero es por errores experimentales, al calcular las derivadas, esas fluctuaciones van a ser realmente exageradas, ¿sí? Ustedes estas fluctuaciones se van a exagerar en una curva. Entonces aquí les va a salir que, aunque lo que ustedes tenían era una línea recta, digamos así, de posición en función del tiempo, pues cuando ustedes grafiquen la velocidad no les va a dar una línea recta, como ustedes, de hecho aquí debe ser constante, ¿no? No les va a dar esto, eso no les va a dar, sino que les van a dar unas fluctuaciones ahí todas raras, a veces hay velocidades más grandes, más pequeñas, pero es por la forma en que uno tomó los datos, no tiene una precisión apropiada. Entonces hay que tener cuidado porque las derivadas aumentan los errores y para eso están nuestras amigas las integrales. Las integrales suavizan los errores. Entonces, si yo calculo esta integral, yo voy a tener una curva muy suavecita, ¿sí? Muy suavecita. Y después yo sí puedo volver a derivar esa curva y volver a derivar para volver a obtener los valores más suavizados. O puedo hacer promedios en ventanas también. Entonces yo puedo coger esta ventanita y calcular el promedio y reemplazar el centro de este valor por esta ventanita. Luego coger otra ventanita y reemplazar el centro de ese valor por el promedio en esta ventanita. Luego así. Entonces son técnicas de suavización de señales que uno puede aplicar para mejorar esos datos. Pero en general me parece que Tracker es bastante poderoso, pero también depende mucho de la calidad del video que uno haya utilizado. Si uno tiene un video feo, con mal contraste, con errores de paralaje y cosas así, pues así sea Tracker muy mágico y trate de inclinar las cosas, uno no va a obtener buenos resultados. Entonces realmente es importante también pues tener un video, pero pues entonces el resumen y la respuesta es no. Solamente utilicé extensivamente Tracker para ese análisis de videos. Entonces las integrales nos van a servir a nosotros también en ese tipo de casos para calcular, por ejemplo, las integrales numéricas, pero van a tener la ventaja que las integrales tratan de suavizar nuestros comportamientos. ¿Listo? Entonces digamos que esto viene de Tracker. Tracker no está, no sé, por alguna razón no está muestreando uniformemente, entonces nuestros datos no son uniformemente separados. Vamos a hacer ese caso, uniformemente separados en general, pero eso no siempre es un requerimiento para lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, básicamente ustedes van a escoger uno de estos intervalos. De hecho, si lo veo bien, estoy escogiendo como este, ¿cierto? Este intervalito se está pasando para hacerle un zoom acá. Y entonces a la izquierda tenemos el valor x sub i. Este es nuestro valor x sub i. A la derecha es el valor x sub i más 1. Ellos tienen sus valores f de x sub i, f de x sub i más 1. Y entonces aproximamos acá por una línea recta, se nos genera este trapecio. Y calculamos entonces el área de este trapecio. Y el área de este trapecio se puede calcular fácilmente, pues como, no sé, el área de este rectángulo más el área de este triángulo. Eso es básicamente lo que uno hace. ¿Que estamos sobreestimando, subestimando? Sí. Y pues ese efecto va a ir disminuyéndose a medida que esto sea cada vez más delgado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con el trapecio, realmente. Entonces, ¿cómo se calcula el área de esta cosa? El área de esta cosa, de este pequeño intervalo, la integral de xy hasta xy más 1 de f de x, va a ser aproximadamente, que tenemos acá, voy a aumentar un poquito la fuente para que les quede más claro a ustedes. Y pues bueno, ustedes pueden deducirlo, ¿no? Digamos que cuánto es el área de este rectángulo. El área de este rectángulo sería xy por xy más 1 por la altura de f de xy más 1. Xy menos xy más 1, vamos a escribirlo, estoy hablando. La altura del rectángulo, poner otro color más bien, sería la base, que sería xy más 1. Por favor, me disculpan, pues que no estoy utilizando la notación así de subíndices, menos xy, esa es la base, estoy haciendo la suma del rectángulo solamente, por la altura, que en este caso la estamos definiendo como la de la derecha, f de x y más 1. Ese será el rectángulo más, y aquí sería la base del triángulo, ¿cierto? Que me quedó aquí arriba, la base de este triángulo. Entonces, esto me daría más, y acá sería la base por la altura sobre 2. Entonces la base, que es otra vez
xy más 1 menos xy por la altura, que es el de la izquierda, f de xy, pero sé que restar el de la derecha, menos f de xy más 1, y todo eso sobre 2. Y cuando sumamos y simplificamos, obtenemos pues esta expresión que está aquí arriba. O sea, todo lo hice para llegar a esta expresión. ¿Sí? Entonces el medio sale de ahí. Tener en cuenta ese triángulo. Entonces al final tenemos esta expresión, ¿sí? Esa es nuestra expresión base. Si ustedes quieren calcular el área entre el valor x y xy más 1 utilizando el trapecio, esta es la aproximación de la integral. Que eso era lo que teníamos nosotros acá en esta parte, cuando teníamos muy pocos intervalos, ¿cierto? Cuando teníamos solo dos intervalos, pues ustedes se dan cuenta que estamos aproximando nuestra función de una forma bastante, no sé, incorrecta, pero aproximada. Entonces esto es lo que hay que hacer. Y si ahora yo lo que hago es sumar esto que tengo acá, si yo ahora lo que hago es sumar esto, pero en todos los intervalos, entonces observen que x0 queda solito, pero x1 se repite para el intervalo de la izquierda y el intervalo de la derecha. Entonces este 1 medio se va a compensar cuando tengo valores intermedios. Para todos estos valores intermedios que tengo acá, se va a compensar. Y en cambio, este que tengo aquí extremo a la izquierda y este que tengo aquí extremo a la derecha no se va a compensar. Entonces, en principio, yo esperaría que si un medio aparezca solamente para los de los extremos, mientras que el un medio desaparezca para los intervalos intermedios. Entonces, al final, vamos a mirar, cuando ya sumo a lo largo de todo mi intervalo entre A y B, observen que, sí, aquí está, no se simplificó, es una de las formas de escribirlo. No se simplificó, simplemente cuando yo vaya sumando, pues se va a repetir, ¿no? Porque cuando I valga 0, esto vale x1 menos x0. Y cuando I valga 1, va a quedar x2 menos x1. Ahí apareció dos veces el x1. Entonces sí, se puede escribir así. Entonces si yo voy entre A y B, yo necesito, pues, calcular, o sea, la fórmula del trapecio me indica que la integral se calcula de esta manera. Tengo que hacer una discretización y simplemente voy haciendo esa sumatoria. Eso es un algoritmo de orden h cuadrado. Eso quiere decir que disminuyo el tamaño. Esto es h, ¿cierto? Cuando fuera uniforme el tamaño es h. Entonces, entre más lo disminuya, pues el error decrece al cuadrado de esa disminución. Y esta, pues, es nuestra expresión para el trapecio, la que ustedes van a implementar. Entonces, aquí está, y aquí está cuando tenemos uniformemente espaciado. Recuerden que aquí el ejemplo era no uniformemente espaciado, pero cuando lo espaciamos uniformemente, o sea, cuando esta separación siempre es constante, la vamos a llamar h, entonces tenemos que h es b menos a sobre el número de intervalos. El x sub i, cada uno de estos, pues es simplemente el mínimo más i veces h, y nuestra expresión se simplifica de esta manera. Ahora sí quedó aquí bastante separado. Miren que tenemos una parte con un medios que tienen que ver con los valores extremos en x0, que es a, y en xn, que es b, y luego una sumatoria de valores intermedios que no tiene el un medio. Y luego toda esta suma que hagamos acá la multiplicamos por h. Y ese es el valor de nuestra integral, ¿sí? Ese es el valor de nuestra integral, esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, implementar, tómenle una foto si quieren. Bueno, yo le voy a tomar una foto y se las voy a compartir por el chat, porque esto es lo que ustedes van a tener que implementar ahora en grupos. María Valentina, perdón que no había visto. Firefox, sí, muy bien. Sí, yo utilizaba también una llamada Androsensor, y no me acuerdo, Physics Toolbox también lo utilizaba, pero Firefox al final fue la que terminé utilizando en general, porque me gustó, y además tiene experimentos montados, y uno incluso puede hacer cosas raras como que yo puedo montar un servidor en mi computador y entonces el celular se conecta a ese servidor e inmediatamente me aparecen todas las cosas en el servidor del computador, todos los datos que se están midiendo, sin necesidad de tener que ir realmente a Firefox y cogerlos la serie de tiempo y compartirla, que me llegue el CSV hasta el correo y no sé qué. Bueno, tiene muchas cosas muy útiles. Entonces, bien. Ya les compartí entonces, y ustedes ahora lo que van a hacer es implementarla para ciertos casos. Si ustedes van a su repositorio, por favor me hacen un favor y me confirman, ya hicieron git pull. Confirme por favor si les aparece, porque no lo tengo. ¿Qué les aparece a ustedes? ¿Alguien me puede decir qué les aparece a ustedes en el repositorio? Me aparecen cuatro códigos. Estos Trapecio que y están Sims. acá, Sí, ¿son estos mismos? sí, Ok, listo. Yo no sé si la embarré y les pasé la solución.
Ah, aquí está, perfecto. Entonces, Trapezoid Basic es simplemente una plantilla, así como el estilo del examen, en donde hay una función trapezoid regular, que es regular quiere decir que el espaciamiento es uniforme, y ustedes tienen que implementarla. Entonces, miren que aquí vamos a utilizar una plantilla, eso para que reciba cualquier tipo de función. Tenemos que mandar a la función trapezoide el A, el B, el número de intervalos y una función en la que queremos integrar. Esa función, el número de intervalos lo vamos a leer de la línea de comandos, que es lo que tenemos acá. Entonces lo vamos a leer de la línea de comandos. No hay que cambiar, de nuevo, no hay que cambiar la función main. Vamos a declarar esa función, vamos a integrar la función seno para poder comparar, digamos, de forma exacta. Y lo que vamos a hacer es llamar a esta función que ustedes van a implementar. Vamos a hacer la integral, como pueden ver, desde 0 hasta pi, con estos n intervalos que leímos, con esa función que definimos. Entonces ustedes tienen que implementarlo acá. Tienen que venir aquí al trapezoide a implementar esto. ¿Queda claro qué es lo que tienen que hacer? ¿O hay alguna duda? Profe, una pregunta respecto a la formulita. No tiene nada que ver que hayamos supuesto al principio que un lado de la función es mayor que el otro. Sí, porque, digamos, lo estábamos viendo siempre como una función decreciente. ¿Eso en el proceso se elimina? Sí, eso no pasa nada. Digamos que entre más n's tengas, mayor intervalos tengas, mayor número de intervalos tengas, esa influencia de que si está por encima o por debajo se va desapareciendo. Entonces no pasa nada. Listo, profe. Listo, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. No hay más. Listo. Entonces vamos a armar los breakout rooms. Ya se desaparecieron un par de personas, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a hacer grupos entre 2 a 3 personas. Si hay alguien que esté desde el celular y no pueda programar, pues le dice a la otra persona, ven, yo no puedo programar, entonces no puedo escribir, entonces por favor hazlo tú, comparte la pantalla, que una persona comparta la pantalla inmediatamente, no sé quién ahí. No, que yo hago el repositorio y que no sé qué, no, de una vez, una persona comparte la pantalla y los demás le van diciendo para hacer como un pair programming, donde hay unas personas que le dicen y otras personas que lo van haciendo. Y pues ya, y ahorita al final yo escojo al azar quién y si lo hacen bien, pues tienen los bonos de... Si de casualidad quedan 2 o 3 personas y ninguno puede programar, pues me avisan, ¿sí? Para poderlos reorganizar. Listo. Se van en 3, 2, 1. Ya saben que esto es automático. Yo los mando y yo los traigo. Bueno, ahí van. Tienen más o menos, vamos a dejar 15 minutos para que hagan esto. Yo creo que 10 más bien. Es bien corto. Ah, ¿Ya? Yo creo que sí, pero ya nos enviaron a la sala otra vez. Ah, ok. Listo. Room 4, María Alejandra Vega y Gabriel León, ¿quieren compartir lo que hicieron? sí, profe. Pues sí, y bueno, lo importante es la retroalimentación. Listos. Adelante. Entonces, bueno, María no podía porque ya estaba desde el cel, entonces yo fui el que compartió. Y nos perdimos porque, o sea, esta parte es como intentamos hacerlo como parecido a como hicimos con el tema de las derivadas, de ponerla. Y pues lo puse a correr, pero me di cuenta que esto seguía cambiando, entonces volvimos al código y ahí fue cuando nos perdimos porque no sabíamos este m sub pi dónde salía o qué Ah, función pero hacía. entonces, pero esos eran los límites, ¿no? O sea, de Hmm, 0 hasta pi, o sea que A sí. vale 0 y B Ah, ok, vale pi, este sub pi es pi. Ah, ok, o sea, ya por sí, la librería ya se toma como el matemático. pi. Ah, ok, Ujú. ok. Pero entonces, así como lo escribieron, ustedes hicieron como que aproximaron por un solo trapecio toda la función, ¿sí o no? No hicieron una sumatoria de n intervalos. Mira que el n no lo sabe. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Listo? Vale, vale. Eso, o sea, esto obviamente sí es una primera aproximación, pero es como si n siempre valiera 1. Entonces ahí sí va a ser bastante fuerte la aproximación, Sí, ¿listo? claro, como veíamos en la diapositiva y en el programa que pues de uno solo ya intentando aproximar todo. Claro, de hecho la integral te va a dar 0 porque como estamos entre 0 y pi, la función seno evaluada en 0 y seno evaluada en pi nos da 0 y 0.
Entonces te va a dar 0. Sí, ¿Sí? ahí fue cuando Entonces te nos sacas perdimos. 0, no mentiras. Sí, no, pues sí, es verdad, No, 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 no está completé el bien, programa. está bien. Ok. Ahora Sí, entonces pues, vale, nos faltó el N, sí, señor. perfecto. Pero listo. ¿Alguien más, algún otro grupo levante la mano, alguien que quiera compartir? Lo hacemos en orden de levantar la mano. Listo, vengan a ver cómo quedó John Nicolás. Muéstranos cómo lo hiciste. Listo, profe. Pues lo que hicimos fue, bueno, aquí arriba definir unas variables, el de x, que es el que se llama h, acá. Ujú. El x sub i, el x sub i más 1 que le pusimos x sub i 2, simplemente para que quedara bonito. Y la variable para guardar la suma. Y luego pues hicimos un for, que vamos cambiando los valores de xi y xi más 1, y se los vamos añadiendo cada término a la suma. Y al final pues retornamos la suma multiplicada por un medio. Creo que faltó multiplicar la suma por dx, ¿no? Por h. ¿Cómo así? Si lo ves que ahí a la derecha, donde dice la integral desde hasta no sé qué es igual a h por todo esto. Esta de acá. Ah, es que nosotros estamos haciendo era esta de acá arriba. Sí, pero entonces xy menos x1. Ah, bueno, ahí está el h, sí tienes razón, hiciste la resta. Como era uniformemente espaciado, no necesitas hacer esa resta sin multiplicar por h, pero listo, está bien. Bien, en general. ¿Y si les estaba dando que a medida que aumentaban el n sí mejoraba? Sí, aquí lo tenemos con 10, 1,9, y con 200 nos da 1,999. La integral es 2. Listo, perfecto. Y ahora, Natalia, ¿nos quieres compartir lo que hicieron para comparar con esta solución, por favor? Ya le comparto, profe. No alcanzamos a compilarlo, pero queremos saber si está bueno el código. Viendo lo que ya viste de, por ejemplo, lo que hicieron en el grupo de John, ¿ya viste de pronto alguna cosa por hacer? Pues nosotros habíamos tomado ahora la ecuación de abajito, no la de la en grande. ¿Sí ve mi pantalla? Sí, señora, ya la vemos. Entonces tienes el h, tiene la suma, mientras sea menor o igual que b, pero i es un entero, ¿no? Entonces sí debería ser menor o igual que n, ¿no te parece? No que b, Ok. en la línea 23. xy lo defines y te dice, haces la suma, o sea, tú tienes la suma, digamos, ya para cosas uniformes, entonces vas sumando, y luego le sumaste suma más función de a por función de b por un medio, esos últimos, por h. ¿Esa está bien? Sí. ¿Esa está bien? ¿Sí? Sí, sí. Es la implementación casi que literal de la fórmula. ¿Y si les compiló o no les compiló? A ver, No alcanzamos a hacerlo. dale, G++, Trapezoid Basic. Sí, es muy largo. Escribe trapezoid y lo completas con el tab. Y verás que el tab te ayuda. Ahora ejecútalo con 10, por ejemplo. Enter. Ahora ejecútalo con 100. Listo. Entonces mira que sí está mejorando. Perfecto. Sí. Muy bien. Entonces lo que les va a quedar a ustedes de mini tarea es que van a hacer la gráfica de cómo es el error de esto en función del número de términos. Eso es lo que les voy a escribir ahorita más tardecito, pero para que sepan. Entonces simplemente calculamos la integral exacta, la integral de 0 a pi de seno de x, esa la pueden calcular exacta, y van a ir imprimiendo cuánto es el error porcentual, relativo más bien llamémoslo, el error relativo en función de n, y hacer esa grafiquita. ¿Listos? Muchas gracias a los dos que participaron con sus grupos, a los tres en realidad. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Voy a dejar de grabar en este momento. Nos vemos la próxima clase.